Bienvenidos a un nuevo contenido de la cuenta Tutor Ingeniería Química, un punto de contacto para iniciar una asistencia personalizada para comprender mejor los conceptos claves de la profesión. Recuerda que puedes comunicarte por mensaje directo desde Instagram, por mensaje por WhatsApp, por un correo electrónico. Al final del video, tienes los datos de contacto. Si es tu primer contacto con nosotros, no dejes de visitar el video de bienvenida del canal. En esta ocasión corresponde un tema de balances de masa y energía o introducción a la ingeniería química, una de las pericias que desarrollamos en esta plataforma. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema variables de proceso y en particular estudiaremos los contenidos asociados a una de las variables de operación, la presión, donde incorporaremos el concepto de presión hidrostática o asociada a una columna de fluido. Del mismo modo, se introducirá el concepto de presión relativa, también llamada manométrica, que nos servirá para establecer si las corrientes o los equipos se encuentran a presión o a vacío. Una corriente de materia tiene unos componentes, unas condiciones de operación y unas propiedades. Cada corriente J tiene ciertas condiciones de operación, a saber, su temperatura, TJ, su presión, PJ, su composición en cada especie y, que puede ser expresada como fracción molar, X y J, como fracción másica, W y J o como concentración, C y J, y también su flujo, sea su flujo molar, N.J, su flujo másico, M.J o su flujo volumétrico, V.J. Por su parte, los equipos de proceso tienen unas variables constructivas que llamaremos variables de diseño y unas variables de operación. Tanto las variables constructivas como las variables de operación determinan el desempeño del proceso. Usaremos unos indicadores de desempeño para describir la performance del equipo. Las condiciones de operación de un equipo de proceso son, básicamente, su presión y su temperatura. Si el equipo está constituido por un conjunto de etapas, puede ser necesario establecer la presión y la temperatura en cada etapa o el perfil de presión y temperatura. En este segmento hablaremos de la presión. La presión está definida como una fuerza normal ejercida sobre un área, más explícitamente se trata de un esfuerzo normal. En términos mecánicos esto indica sus dimensiones y unidades. Las dimensiones de presión son fuerza sobre área, o lo que es lo mismo, fuerza sobre longitud al cuadrado o masa sobre longitud y tiempo al cuadrado. En términos de la presión que ejerce una columna de fluido, obviamente, las dimensiones son las mismas, pero se construyen como el cociente entre el peso del fluido y el área de la columna de fluido, en otras palabras, la densidad por la aceleración de gravedad por la altura de la columna de fluido. A partir de la hidrostática, es posible definir la presión como altura de un fluido específico, es decir, conocida la densidad del fluido y la altura de la columna, la presión queda perfectamente establecida. Ello da lugar a las conocidas unidades de presión como altura de fluido, siendo la más famosa el milímetro de mercurio. Llamaremos cabezal de presión al cociente entre la presión y el peso específico o P sobre ρg. En base a la definición mecánica, las unidades de presión que corresponden a dichas dimensiones son el newton sobre metro cuadrado, denominado pascal, la dina sobre centímetro cuadrado, así como la libra fuerza sobre pulgada cuadrada, PSI, por sus siglas en inglés pound per square inch, pero también, por ejemplo, el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Para la presión como altura de fluido o cabezal de presión, las unidades más comunes son el milímetro de mercurio, llamado torricelli, la pulgada de mercurio, los metros o los pies de agua, pero también cualquier altura de un fluido de densidad conocida. En un fluido contenido en un recipiente, se puede interpretar la presión como la fuerza mínima necesaria, F, para lograr que un tapón sin fricción impidiera la salida del fluido por un orificio de área A. La presión ejercida por una columna de fluido es un concepto clave en la ingeniería, especialmente en la mecánica de fluidos. La presión en un punto en el seno de un fluido estático no depende de la cantidad de fluido por encima del punto, sino de la profundidad y de la densidad. La presión que soporta un buzo bajo el agua es la misma si está en mar abierto o en un pequeño lago, siempre y cuando
esté a la misma profundidad y la densidad del agua sea la misma. La presión atmosférica es la presión ejercida por el fluido existente en la capa de gas que recubre la Tierra. El valor de una atmósfera se define como la presión atmosférica al nivel del mar a una latitud de 45 grados, mientras que la presión atmosférica es variable y depende de la altitud, latitud y las condiciones meteorológicas de la zona. La equivalencia entre una atmósfera estándar y otras unidades de presión se puede usar directamente como factor de conversión entre unidades de presión. Así, una atmósfera es 101.325 pascal, 1.013 bar, 101.3 kilopascal, pero también 14.7 psi, 760 torricelli, o 10.33 metros de agua. Un recipiente sin moléculas de gas está en vacío absoluto y su presión absoluta es cero, pero muy pocas veces esto ocurre. En ingeniería de procesos es importante no solo la presión absoluta de los recipientes y los fluidos en ellos contenidos, sino cómo es esa presión con respecto a la atmósfera reinante en la planta. Se dice que un recipiente está a presión si su presión es mayor que la presión atmosférica de la planta, mientras que un equipo se encuentra a vacío, no si su presión es cero, sino si su presión es menor que la presión atmosférica del lugar. En esta lámina, vemos representada con una línea amarilla la presión atmosférica del lugar, mientras que una línea segmentada blanca indica el valor de una atmósfera. Claramente, ese día la presión atmosférica era menor que una atmósfera. Con una línea azul clara se representa una presión P1 mayor que la presión atmosférica, mientras que con una línea verde una presión P2 menor que la presión atmosférica. Las flechas amarilla, azul clara y verde representan la presión atmosférica, la presión del recipiente a presión y la presión del recipiente a vacío, respectivamente. Se define presión relativa o presión manométrica como la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica local. Las flechas azul claro y verdes con trama de puntos representan la presión manométrica del recipiente a presión y del recipiente a vacío, respectivamente. Es claro que la presión manométrica del recipiente a presión es positiva, mientras que la presión manométrica del recipiente a vacío es negativa. Para ejemplificar la importancia de si el interior de un recipiente está a una presión mayor o menor que el exterior del mismo, pensemos en dos accidentes de repercusión mundial. Por una parte, el accidente en la central nuclear Chernóbil, en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, ocurrido el 26 de abril de 1986. Un problema con el sistema de enfriamiento, durante una prueba, provocó el sobrecalentamiento sin control del reactor nuclear, que hizo volar la tapa del reactor de 1.200 toneladas, produciendo una nube radiactiva que abarcó Europa y América del Norte, en un área de más de 150.000 kilómetros cuadrados. Por la otra, recordemos el fallido viaje del sumergible Ocean Titán, el 18 de junio de 2023, destinado a visitar los restos del Titanic en las profundidades de la costa canadiense en Terranova, con 5 pasajeros. Descendiendo a una profundidad de casi 4.000 metros, donde la presión hidrostática es cerca de 400 veces la presión atmosférica, todo parece indicar que las paredes hechas de una fibra de carbono experimental no resistieron la diferencia de presión y el sumergible implosionó. Obviamente, no es lo típico una situación tan desastrosa, pero efectivamente uno de los escenarios de riesgo que debe evaluarse en una planta es la posibilidad de una implosión por reducción de la presión interna o una explosión por exceso de presión interna. Usted puede encontrar en Internet cantidad de videos mostrando el colapso de un recipiente de aluminio que contiene agua hirviendo y que, luego de ser sumergido en agua, implosiona a causa de la condensación del vapor y la subsecuente reducción de presión. La situación más típica es la presencia de fugas en una tubería, bien sea por un orificio o rotura, o, más frecuentemente, por deterioro de las juntas o empacaduras en las bridas. Sin embargo, la ocurrencia de roturas o juntas en mal estado produce el ingreso de aire a los equipos si la instalación se encuentra a una presión menor que la presión externa, puesto que la diferencia de presión es la fuerza impulsora del flujo de fluidos. Por esta razón, el uso de la presión relativa o manométrica es frecuente en ingeniería.
Las presiones manométricas positivas indican que el equipo está a una presión por encima de la presión externa y se dice que el equipo está a presión. Las presiones manométricas negativas revelan que la instalación se encuentra por debajo de la presión atmosférica y se dice que el equipo está a vacío. Obviamente, si la presión manométrica es cero, el equipo está a presión atmosférica, normalmente abierto a la atmósfera. Uno de los conceptos más importantes de la estática de fluidos está asociado al hecho de que la presión se ejerce en todas las direcciones, como lo demuestra el llamado experimento de Pascal, que permite diferenciar la presión ejercida cuando se aplica una fuerza a un sólido de la presión ejercida cuando se aplican fuerzas a los fluidos. En un fluido incompresible, las variaciones locales de presión se transmiten íntegramente a todos los puntos del fluido y en todos los sentidos, así como a las superficies en contacto con el fluido. Para entender mejor, visualicemos qué pasa cuando se aplican fuerzas a un sólido, como los que se ven en la figura, se aplica la misma fuerza a ambos sólidos en la cara superior, como resultado, la fuerza en las caras superior e inferior del sólido son las mismas, sin importar la forma del mismo. Claro que la presión ejercida en cada superficie es distinta, porque el valor numérico de la presión es la fuerza dividida por la superficie, suponiendo que en el tope las superficies son iguales, las presiones en uno son iguales, para A y para B, como la superficie en 2 es mayor para el sólido A, la presión en 2 es mayor para el sólido B, en el sólido C, las presiones son iguales porque las superficies amarillas son iguales. A modo de anécdota, vale la pena mencionar el conocido hecho que demuestra que ejerce más presión una mujer en tacones que un elefante con su pata. Regresemos a los fluidos. Lo que es conocido como el experimento de Pascal muestra que si una jeringa se conecta a una esfera con orificios tapados por pequeños tapones y se aplica una fuerza al fluido dentro de la jeringa, en la dirección vertical y hacia abajo, el fluido sale despedido en todas las direcciones. Lo primero que demuestra este experimento es el carácter escalar de la presión, la fuerza ejercida en la jeringa, dividida entre el área del pistón, produce una cierta presión. Aunque la fuerza apunta hacia abajo en la jeringa, las fuerzas que remueven los tapones de la esfera actúan perpendicularmente a la superficie de la esfera. Uno podría decir que la presión actúa en todas las direcciones. O como visualizó Pascal. Al imaginar qué pasaría si la esfera se reduce a un punto, la presión no tiene dirección y la dirección de la fuerza se la da la superficie donde se ejerce. Aquí pueden ver un sencillo pero muy bien logrado montaje de laboratorio donde se muestra el experimento de la jeringa de Pascal. Un poco más adelante en ese mismo video podemos ver cómo un globo sumergido dentro de un fluido al que se le incrementa la presión por medio de una jeringa, se expande y se contrae en todas las direcciones aunque la presión, aparentemente, se ejerce verticalmente en la tapa del recipiente hermético. Vale la pena hacer historia y recordar cómo llegó Pascal a esa conclusión, que no fue, por cierto, con la jeringa antes mostrada. Aquí vemos una ilustración de la época, donde se visualiza lo que a veces es conocido como el tonel de Pascal, donde no solamente se observa el efecto antes mencionado, sino el hecho crucial de que la presión que hacía salir el agua en todas las direcciones era producto de la altura de fluido en la columna. La presión en el fondo del tonel depende de la altura del líquido en la columna y, en el fondo, tiene efecto en todas las direcciones. Este descubrimiento, junto con los trabajos de Torricelli, sentaron las bases de las unidades de presión como altura de fluido. El milímetro de mercurio, una unidad de presión, lleva hoy el nombre de Torricelli. El hecho de que los sólidos transmiten fuerzas, mientras que los fluidos transmiten presiones, es la base de importantes máquinas hidráulicas como la prensa hidráulica, usada para comprimir sólidos, o el gato hidráulico usado para levantar vehículos. Pero también los camiones de volteo y los frenos hidráulicos, es el llamado principio de Pascal. Otra consecuencia de los hallazgos de Pascal se refiere al llamado principio de los vasos comunicantes. Se pueden hallar muchos videos e imágenes en Internet indicando que el nivel en vasos comunicantes es el mismo. En otro segmento de esta serie hablaremos sobre cierta imprecisión de esta conclusión, que se refiere a que solo es correcta si los recipientes están abiertos a la atmósfera, pues de lo contrario los niveles son distintos.
Lo que es correcto siempre es que la presión en el seno de un fluido comunicado, vale decir, en el cual se puede ir de un punto a otro sin cambiar de fluido, a la misma elevación, es la misma. Por lo tanto, si las presiones en la superficie no son iguales, los niveles de las superficies no pueden ser iguales. Poniendo en un contexto que permita cálculos, la fuerza de presión ejercida sobre un fluido estático es proporcional al área y actúa en la dirección contraria al vector superficie, que por convención, se define como apuntando hacia afuera. La fuerza y el área son vectores, mientras que la presión es un escalar. Hemos conversado sobre la presión, una de las variables de operación que determinan las propiedades de las corrientes de proceso y el desempeño de los equipos. Lo hemos hecho para identificar sus dimensiones y unidades, para definir tanto presión absoluta como presión manométrica y hemos explicado algunos de los conceptos asociados al principio de Pascal, que justifican sobradamente que la unidad de presión del sistema internacional lleve el nombre de este ilustre científico. Hemos llegado al final de esta presentación. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de balances de masa y energía o introducción a la ingeniería química, en tu canal Tutor Ingeniería Química. Muchas gracias por haberte conectado, y si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y suscribirte. La tecnología pone los contenidos a tu alcance, sea en nuestro canal o en cualquier otra fuente, pero tu aprendizaje siempre dependerá de contar con la guía adecuada. Por eso ponemos a tu disposición nuestro contacto para asistencia personalizada, clases particulares o tutoría para grupos pequeños. Si tienes dudas sobre cualquier tema dentro de nuestras pericias, no dudes en contactarnos por correo electrónico, a través de nuestra cuenta en Instagram o directamente escribiendo a nuestra cuenta de WhatsApp. Hasta pronto.